llega la columna del CINIG, el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género. Y en este caso, con la participación de Patricia Redondo, maestra investigadora, pedagoga, militante por los derechos de las infancias, y como siempre aclaramos, extensísimo currículum que nos llevaría un rato largo mencionar, pero vamos a compartir con ella esto que se denomina la cocina de los cuidados y que nos lo va a traer Patricia para poner bien en contexto. Patricia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bien, bueno. Después de un fin de semana así mixturado, ¿no? Así con un intenso dolor, tristeza infinita y al mismo tiempo con el esperanzar freudiano, ¿no? En movimiento. Sí. A ver, cuando uno dice la cocina de los cuidados, bueno, obviamente interpreta inmediatamente lo que tiene que ver con las tareas de cuidado y demás, pero vos lo planteás y lo abordás o lo investigan también vinculándolo con este nuevo contexto, ¿no?, libertario. Uno se pregunta qué se ha modificado en ese contexto. Sí, además es un espacio del cual somos parte desde abril del 2004, es un espacio que se llama así, la cocina de los cuidados, un espacio multisectorial, muy transversal, que nos reunimos en el CELS con cierta periodicidad y que produce una cantidad de informes, pero transversal porque están desde las organizaciones como la UTEP hasta el Padre Paco, y podría nombrar las 2 CTAs, las universidades, bueno, nosotros, nosotras, investigadores, investigadoras, referentes políticos, dirigentes del movimiento feminista de larguísima historia, pero tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con la asunción del gobierno libertario y un arrasamiento que fue sin avance, y la necesidad de monitorear justamente este desmantelamiento de políticas de cuidado a nivel federal, a nivel distrital, en los barrios, y bueno, lo que eso conlleva en términos de luchas, resistencias y la necesidad también de conocer, investigar y compartir y circular. 2024, ¿no? Sí. Porque no me había quedado claro si era 2004, 2024. No, 2024 a partir, digamos, a partir del abril, gobierno sí. actual, que claramente desarma, ¿no?, todas las políticas que se venían realizando de cuidado. Contanos un poquito las más importantes por ahí. Y actualmente de 50 políticas de cuidado quedan 3, en particular la más importante es la UH, que queda en pie. El resto fueron todas desarticuladas, y eso significa que situaciones que uno considera, digamos, esta suspensión de los programas sociales junto con el incremento de la desocupación y sobre todo las políticas de cuidado dirigidas a adultos mayores y en particular a las infancias, hace que haya una sobrecarga directa sobre las mujeres, sobre el cuidado que ya está en nuestra sociedad a cargo de las mujeres en una proporción diferencial, digamos, en relación a los, digamos, las mujeres tienen más de un 40% a su cargo de los cuidados, pero despojar de las políticas estatales articuladas a nivel federal, de las jurisdicciones y de los municipios, hace de este topo del Estado efectivamente ha logrado un mayor empobrecimiento, una situación de fragilidad extrema para las infancias, por ejemplo, los primeros años, la atención de los primeros años, y también y sobre todo, por ejemplo, de la discapacidad, donde la regresión en relación a la atención de la discapacidad calculamos que es aproximadamente de unos 70 años, ¿no? Hemos vuelto hacia atrás, y esto, bueno, se expresa con las resistencias y las luchas por la ley por la discapacidad y por su reglamentación, pero es de altísimo impacto la desarticulación que se ha producido, no solo la desarticulación de los programas, sino que además, que todos conocemos, tenemos un elemento nuevo, que es un discurso que culpabiliza a las organizaciones sociales que en los territorios son quienes se hacen cargo del cuidado y de la atención de los sectores más vulnerables, ¿no?
Claro. Estaba observando esta tarea, la encuesta provincial de actividades de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Sí, Que la como, PANA. Claro, que vos contabas esto que se hace mancomunadamente con la universidad, el CELS, etcétera. ¿Cuál es la información o hacia qué información van recabando? Digo, imagino que es para tener un panorama de situación. Sí, la EPANA se hace por primera vez en la provincia de Buenos Aires, justamente porque no se hizo a nivel federal y relevó más de 11.000 casos. Todavía no ha salido públicamente han salido todos sus resultados. 11.000 casos distribuidos en toda la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, en toda la provincia de Buenos Aires. Fue acompañada por la OIT y me parece que, digamos, por lo menos quienes además tenemos como un recorrido importante, por lo menos, vinculado a la cuestión de la infancia, esta encuesta tiene un dato importantísimo, que es que abarca de los 5 años a los 17 años y se les hizo a los propios niños y niñas. Ajá. Y la categoría que fue como el paraguas de toda la encuesta fue la actividad infantil. No se nombró en tanto trabajo porque allí hay toda una cuestión alrededor de cuando los niños y niñas colaboran en sus hogares, y esto apareció en la encuesta, es decir, la importancia y el incremento de las actividades domésticas de niñas y adolescentes y jóvenes, que ustedes lo pueden percibir en la diaria cuando uno recorre las calles, niños que acompañan a las madres en las ventas callejeras, sí. Si uno tiene la oportunidad de recorrer en zonas rurales, niños también que son parte de estrategias de recolección, por ejemplo, de la frutilla en Florencio Varela. Podríamos dar muchísimos ejemplos donde aparece más naturalizada la presencia de los niños y las niñas, pero que son parte, ¿no?, de estrategias familiares en los procesos de producción y de trabajo. Claro, no tiene que ver con explotación ni mucho menos, sino tiene que ver casi con depende en este caso depende, claro, depende el vínculo con el mercado. Claro. Los resultados de esta encuesta, que es importantísima, cuando sean públicos van a tener además, fue organizada por el gobierno provincial y fue coordinada por la Dirección de Estadísticas, y la logística estuvo a cargo de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Va a tener como un elemento muy virtuoso que va a ser de acceso público sus resultados. Y ahí vos decís se va a discriminar hasta dónde es un recurso casi obligado, entre comillas, de la propia familia o de esa madre, y hasta dónde no hay una explotación vinculada con el mercado. Bueno, una de las cuestiones más importantes en la provincia de Buenos Aires es el objetivo, la erradicación del trabajo infantil. Claro. Así que esa política, que no es una política del gobierno nacional, es, contar con un estado de situación actualizado sobre las condiciones de vida de las infancias, las adolescencias y los jóvenes, permite, en el marco de la COPRETI, permite tener los elementos suficientes, no solo para la toma de decisiones en términos de políticas públicas, sino para que efectivamente conocer en detalle dónde está efectivamente esto que vos planteás, ¿no? Claro. Pensaba también en esta paradoja también de la tarea de cuidado, niñes haciéndose cargo de las tareas de cuidado, que también, ¿no?, sería un poco una situación de trabajo, si se quiere, que se da mucho, me parece, hoy en día ante esta vulneración de derechos. Claro, de vulnerabilidad cotidiana, de que un hermanito o una hermanita cuide a otro hermanito, y después suceden, situaciones en algunos casos. Actividades domésticas. Son actividades que deberían ser visto incrementadas en un porcentaje muy alto. Por eso, desde la cocina de los cuidados, en los próximos meses se va a lanzar una campaña hacia toda la sociedad para generar consensos suficientemente altos para que las políticas de cuidado vuelvan a tener su lugar, y donde una de las centralidades, o digamos, uno de los temas que tienen que ocupar una de las centralidades es la cuestión de la infancia, ¿no? Claro.
La situación de los niños y niñas en la Argentina es gravísima. No hace falta poner muchos datos sobre la mesa. Sí. En el terreno, sigamos saliendo un poco apenas de la provincia de Buenos Aires, lo que sucede con las vacunas, las cuestiones de la salud, las cuestiones de la vivienda. Los comedores, los merenderos. Claro, porque además se cerraron más de 50.000 comedores, bueno, de organizaciones sociales. El petovelo y su culpabilización de las organizaciones sociales hizo que ese supuesto control de esa argumentación hizo que guardasen los alimentos en los galpones y no haya alimentos suficientes, que eso aparece en encuestas que surgen de la propia cocina de los cuidados, donde no alcanza la comida que tienen las organizaciones barriales que atienden directamente a las comunidades. Entonces, hay un elemento, desde mi punto de vista, que tiene que ver con el porvenir del país. Es decir, si uno no atiende, no reconoce, como sociedad, no decide sostener y cuidar a las infancias también como a sus adultos mayores, es difícil definir e imaginar un porvenir para el país, para el que sea. En su momento, hace muchos años, Sandra Carli decía que basta mirar una foto, mirar la situación de las infancias de un país para nombrar qué tipo de sociedad tenemos. Entonces, cuando hablamos de cuidados, hablamos de democracia. Sí, sí. No es que hablamos de cuidados específicamente, hablamos de la calidad de democracia que tenemos. Y la destrucción absoluta, el arrasamiento de las políticas de cuidado que está llevando adelante este gobierno es en el marco de una sociedad que se plantea deshacerse de los sectores más desposeídos, que son una gran mayoría, no es, digamos, también afecta a los sectores medios bajos. Claro. Pensaba esto el término me llama la atención también, la cocina de los cuidados, ¿no? Uno relaciona cocina siempre inevitablemente con el cuidado, sí, porque tiene que ver con lo más básico que es comer, alimentarse, subsistir o sobrevivir o vivir. Ustedes han visto, más allá de que esta sin duda debe ser una etapa de las más complejas, pero ¿ha habido en el último tiempo algún avance respecto por lo menos a la evaluación de vos recién decías, bueno, la idea es volver sobre una campaña que vuelva a poner en la palestra el tema de los cuidados? ¿Has notado movimientos en ese sentido respecto a mayor concientización de qué significa la tarea de cuidado, por qué es una tarea que te significa esfuerzo, tiempo y demás, y que en general siempre está más volcada hacia las mujeres? Yo creo que sí, digamos, y me parece que, bueno, la propia incluso movilización del otro día de Ni Una Menos también se vincula, y lo que acontece en los barrios, digamos, de poder sostener la presencia de las organizaciones sociales vinculadas también a las escuelas, digamos, el tejido social que aún con el nivel de agresión, de virulencia verbal, de retiro de los presupuestos, de desmantelamiento de las políticas, con este nivel de violencia que se dirige a los sectores populares, que se sostenga cotidianamente la tarea, me parece que tiene que ver con una conciencia alrededor del cuidado que no es suficiente en su expresión política, pero llegamos con la diputada Mónica Macha el año pasado a presentar una ley de emergencia de los cuidados, y se sigue avanzando a nivel nacional. Hubo presentaciones del CELS con la UTEP en relación a medidas del gobierno, se sigue avanzando ante cada medida, se realizan presentaciones legales, es decir, que no estamos en una posición pasiva, ni muchísimo menos, y me parece que la conciencia sobre la necesidad de los cuidados también pasa por la propia experiencia personal. Claro. Nosotros siempre destacamos la tarea de, bueno, ahora está acá en la legislatura bonaerense, Mónica Macha. Sí, ahora está acá en la legislatura bonaerense, sí. Y bueno, viene jugando un papel de muchísima articulación en relación a estos temas, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Es una legisladora de consulta en general. Patricia, si uno quiere indagar un poquito más en el concepto de la cocina de los cuidados, en el trabajo que se está desarrollando,
va a la página directamente del CINIG o hay algunos otros espacios donde Está en la propia página de la Cocina de los Cuidados, están los informes en la web. Nosotros tenemos 7 informes que van detallando, que creo que ese es un dato para mí llamativo y significativo. Los informes sistematizan encuestas que se realizaron 2 y al mismo tiempo tienen esta virtud que son informes que se presentan en las reuniones plenarias de la Cocina de los Cuidados, ahí se discuten. Ahora tenemos una próxima reunión el 1 de julio que va a terminar de darse la forma a lo que va a ser esta campaña para ampliar el consenso en relación a los cuidados, pero al mismo tiempo se actualiza como la textura de lo que sucede en los barrios, la textura de lo que sucede con las resistencias, se acuerdan medidas. Hemos tenido entrevistas con diputados y con diputadas, es decir, y al mismo tiempo teniendo la fortuna de que está la presencia del CELS y contamos con abogadas allí que son parte de la cocina, al mismo tiempo se hacen presentaciones legales y también, se llegó en su momento a las Naciones Unidas para que el cuidado pase a ser un derecho humano y fue considerado. Entonces la cocina es como una articulación multisectorial de muchos actores y muchas actrices, digamos, que permite tener un estado de situación federal, un estado muy sensible porque hay compañeras que viven en asentamientos, que pertenecen a movimientos sociales y llegan a la cocina y cuentan la situación del día anterior, de la noche anterior, y eso se cruza con información sistematizada de datos cuantitativos, de los efectos del desmoronamiento, del retiro del Estado de cada política. Les digo un detalle, en los inicios de la cocina, cuando por ejemplo empezaron a desaparecer las oficinas del ANSES, sí. Ahí en una de las primeras reuniones se comentaba algo que a mí me sorprendió. Yo había tenido oportunidad de estar en el Impenetrable hace varios años atrás, recorriendo por educación, y una compañera comenta que la última oficina del ANSES estaba en Sáenz Peña, que es casi en la puerta de entrada del Impenetrable, y que al no estar más el ANSES, no había dónde notificar las defunciones, ni dónde notificar los nacimientos. No había estado directamente. No había estado, ya no había estado. Sí, ¿no? Sí, directamente no pueden existir a nivel legal. La cocina tiene eso de la cocina, cuando uno está en la cocina, sí. ¿no? Donde lo formal se produce, no sé, están las recetas, pero está la cocina de una textura social donde este gobierno está refundando otro país, ¿no? Está refundando otro país, es decir, los niños y niñas del Impenetrable no hay dónde registrarlos. Claro, no importa Sin embargo, si nacen o si mueren, no importa. Cuando, teniendo la oportunidad de haber armado el canal Paca Paca, hicimos una entrevista para el registro de niños y niñas años atrás, y tuvimos la oportunidad de ver en su momento cómo se registraban los niños de todo el país al instante. Esa escena, sí. ¿no? Es decir, es el dolor país de Bleichmann, ¿no es cierto? Es que nos quieren naturalizar de que se puede vivir en un país sin cuidados, sin la mínima humanización. Y bueno, la cocina de cuidados es una cocina de resistencias, es una cocina donde están las universidades, pero están los movimientos sociales, sí. Está el Padre Paco, que los miércoles en general decimos, sí. Bueno, el Padre Paco va a llegar porque lo detienen. Está con la marcha y siempre lo detienen, es cierto. Y es una cocina de conocimientos también, es una decisión política ahora salir a crear más consenso social. Vamos a esperar entonces también, convocamos a todos los que quieran en el CINIG, se meten en la página y ahí van a tener toda la información, pero bueno, vamos a estar aguardando también el informe concreto de esta encuesta provincial de actividades para niños, niñas y adolescentes. Patricia, te agradecemos un montón. Bueno, que te hayas muchísimas venido. gracias. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue el espacio del CINIG, Centro Interdisciplinario
Interdisciplinario de Investigaciones de Género, que siempre recomendamos, más allá de la presencia los lunes, siempre recomendamos visitar porque hay muchísima información importante.